Bienvenidos jóvenes a este nuevo tema de historia. Continuamos con temas relacionados a la Edad Moderna. Pues hoy compartimos el tema de la Revolución Francesa, un tema que deja mucho que hablar dentro de la historia contemporánea también, en la historia actual. Vemos que la Revolución Francesa fue uno de los acontecimientos desarrollados dentro de lo que es la historia universal, con grandes temas que reflejan el cambio que se dio en este continente, en Europa, definitivamente para poder enfocar cada uno de los temas que se dieron para el beneficio de todo el mundo. La Revolución Francesa fue uno de los acontecimientos más importantes dentro de la Edad Moderna. Entonces vemos qué fue la Revolución Francesa. Se dice que fue un conflicto social, político, educativo, religioso, es decir, abarcó todos los ámbitos que tenía en ese tiempo en dificultad al mundo. Pero se dice que fue un tiempo de mucha violencia. Convulsionó Francia desde 1789 hasta 1804, además de otras poblaciones, otros estados o naciones de Europa, y también tuvo su repercusión acá en el continente americano. La Revolución Francesa puso fin al tema del absolutismo que se venía dando en todo el continente europeo, al feudalismo que venía manejando todas las riquezas de los países. Puso fin a la servidumbre allá en ese territorio. Puso fin a los privilegios de la iglesia dirigida por el clero, a los privilegios de la nobleza que manejaban todas las riquezas de los países. Dejó entallado, dejó identificados sus temas: libertad, igualdad y fraternidad, como la frase de la revolución. Entonces vemos que la Revolución Francesa fue guiada para poder seguir la frase que ellos habían dejado identificada. Con esas frases, las masas que poblaban cada uno de los diferentes territorios se movilizaron en oposición hacia lo que estaban viviendo en la época. Entonces, con ese movimiento derrocaron el poder feudal. Desobedecieron a las autoridades que en ese tiempo estaban a cargo de la monarquía. Dieron al mundo la señal de que ellos estaban haciendo esto por un futuro mejor en lo que se refería a la democracia de cada una de las repúblicas. La Revolución Francesa es considerada por muchos historiadores como un evento sociopolítico que se dio en Europa en la época, dio paso a la época contemporánea. Es decir, fue un tema que vino a convulsionar al mundo entero y se esparció todas las ideas revolucionarias de la Ilustración que ellos tomaron como eje para dar inicio a esta revolución. Entre las principales características notamos que fue un conflicto ocurrido desde 1789 hasta 1799 y afectó a Francia en el aspecto social y en la política. La importancia de esta revolución radica en que fue la expresión de las masas populares armadas y el éxito que obtuvieron ellos por el descontento que existía en todos los países europeos sobre las monarquías absolutas que estaban reinando en ese tiempo. Pero las monarquías absolutas decían que dejaron como causa de la revolución era la falta de libertad de los individuos que poblaban, la enorme pobreza por lo que estaban pasando en los territorios, la desigualdad social, económica que existía en lo que era en ese tiempo el territorio de Francia y que estaba dominada por el rey Luis XVI y por su esposa María Antonieta. La iglesia, el clero, la aristocracia eran quienes gobernaban todos los poderes de este territorio. Los reyes se tomaban las decisiones porque ellos se creían que ellos habían sido anunciados o puestos al trono por el mismo Dios. Entonces todo esto trajo una dificultad entre los habitantes de este territorio. La Revolución Francesa se dividió en diferentes etapas. Con su comienzo en 1789, de ahí de 1989 al 92 designaron una Asamblea Nacional. De ahí se dio una convención en la cual llegaron a diferentes acuerdos. Formaron un directorio, posteriormente regresó Napoleón Bonaparte y se dio la restauración de todo el territorio europeo, específicamente de Francia.
Entonces vemos aquí que se pusieron en ejecución varios de los aspectos. Entre ellos vamos a ver las consecuencias que se dejaron establecidos luego de la Revolución Francesa. Se puso fin a lo que era el sistema feudal, lo que se dio un golpe simbólico al orden feudal en Europa y en todo el mundo. Se proclamaron los derechos del hombre por primera vez. Sí, fueron estos la primera vez que se legislaban los derechos iguales para todas las personas. Además, también se impuso un nuevo calendario y nuevas fechas patrióticas, ya que desde ahí se abolió el orden feudal y construyeron nueva cultura republicana, dejando a un lado lo que ellos habían vivido anteriormente. Se anuncia ya la república, a Francia como una república, con la guerra que tuvieron ellos con Prusia, que los prusianos querían restituir al trono a los reyes para que ellos continuaran en su mandato. Entonces, con esa guerra que tuvieron, Francia se quedó anunciándose como república. Implantan nuevos roles sociales. Se otorgó a la mujer el rol más activo para que ella se encargara del orden social en adelante. Surge Napoleón Bonaparte nuevamente como emperador. Sí, es verdad, Napoleón Bonaparte regresa de Egipto y asume nuevamente la nación que estaba en medio de diferentes crisis sociales, económicas, como ya sabemos. Entonces, entre estos surgimientos también se da la nueva forma de que hace la distribución de un nuevo trabajo, se quita la intervención del Estado para que deje de intervenir en todos los aspectos de la política, la economía en ese tiempo. También se anuncia la separación de la iglesia del Estado. Aquí el Estado se apropia de los bienes de la iglesia y de lo del clero. Entonces, en ese sentido, la iglesia queda ya fuera del Estado y comienza a surgir como una institución independiente. La burguesía asciende al poder en Europa porque ya la burguesía reemplaza a la aristocracia, reemplaza a la nobleza y son los señores burgueses quienes toman ahora el poder. También se proclama la primera constitución ya como Francia y se refleja el espíritu de libertad en la economía y en la sociedad de este nuevo territorio. En lo que se refiere a la línea de tiempo, en 1748 ya se iniciaron unas nuevas perspectivas donde se inició la realización de la enciclopedia en Francia. Posteriormente se la publica. Se da el inicio de la Revolución Francesa ya en 1789 y comienzan las diferentes actividades. Se da también la publicación de las leyes de Montesquieu, se publican los contratos sociales de Rousseau, se da la independencia de las 13 colonias que tenía Inglaterra acá en América, se da la declaración de Virginia como ya un estado y un golpe de estado que se le da a Napoleón Bonaparte. Entonces, en conclusión, ¿qué fue la Revolución Francesa? La Revolución Francesa dio inicio a una nueva sociedad y a un nuevo Estado. Implicó el desplazamiento del poder de la monarquía absoluta y de la aristocracia hacia la burguesía. Significó en términos de la sociedad estamental, que estaba compuesta por el clero, la monarquía y el tercer estado o estado llano. Y todo esto dio paso a la nueva sociedad capitalista que desde ahí se comenzó a instaurar con más poder. Entonces, jóvenes, hasta aquí llegamos con el resumen de lo que era o de lo que fue la Revolución Francesa en cada uno de sus aspectos. Quedamos en casa, continuamos en casa desarrollando todas las actividades y que viva Jesús en nuestros corazones. Gracias.